Los laboratorios de Betson, llegamos al final de la octava cumbre industrial con el panel de la gremial empresaria, un espacio donde las empresas se unen para trabajar en conjunto, compartir experiencias y sobre todo generar oportunidades de crecimiento y colaboración. Le damos la bienvenida a Ariel Vázquez, director de Relaciones Industriales de Betson, y Christian Hyde, presidente de la CIPA Pilar. Salón de usos múltiples de laboratorios Betson. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos. No me di cuenta, ya estamos terminando. Así que lo hemos invitado al ingeniero Ariel Vázquez a que nos acompañe y la hemos sumado también a Alicia y a Eugenio a hacer un poco el cierre. Principalmente este cierre va a estar signado por dos cuestiones. Primero porque lo que habíamos pensado, Ariel, con Alicia, con Eugenio, de estos ejes temáticos, algo hemos tratado de aportar y me gustaría que ustedes, que son más los que están en el día a día, nos puedan dar la visión de lo que se ha dicho en los paneles. Y bueno, y por el otro lado, agradecerles muchísimo este espacio y agradecerles que la cumbre industrial se ha sumado a estos festejos de los 45 años que ha cumplido este año Laboratorios Betson. Bueno, Martín, en principio gracias por siempre ser un articulador desde lo comunicacional y desde esta herramienta que es Noticias Industriales. Para nosotros, como una empresa que está como una pyme argentina, siempre es importante que las actividades, las acciones que nosotros llevamos adelante se difundan y más en nuestra cadena de valor. Con respecto a las charlas que se fueron dando en los diferentes paneles, me parece que lo que quedó claro es la potencialidad que tiene Pilar con respecto a los ejes de educación, la academia, la universidad y ese vínculo que tenemos que tener las empresas para poder potenciar el territorio. Yo venía pensando en Pilar, esta idea del Pilar 2030 que hace mucho que se viene hablando, y la realidad es que cuando uno analiza Pilar, siendo un municipio que tiene tan buena conexión con Capital Federal, esa ventaja competitiva que te da la conexión, por otro lado, teniendo... Siempre decimos el parque industrial de Pilar, pero Pilar tiene el parque industrial, que tiene alrededor de 250 empresas, donde trabajan alrededor de 30.000 personas por día, pero además tiene sectores planificados cercanos al parque industrial de Pilar, donde hay otro tanto de empresas pymes, tiene el parque tecnológico austral, como empresa de erradicación de empresas de elite. Entonces, cuando uno ve esa realidad, dice cómo la industria tiene la posibilidad además de estar vinculada con la educación y con la academia, teniendo la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral, la incipiente Universidad de Pilar y una casa de altos estudios como es el IAE, el Instituto Austral Educativo. Entonces, Pilar 2030 tiene todas las potencialidades para crecer, además de tener dentro del distrito empresas muy diferentes, pero sí empresas de los más grandes laboratorios están en Pilar, en el parque industrial, también hay laboratorios pymes. Entonces ahí para el Pilar 2030, entendiendo que también la política es parte de esta conexión virtuosa que es lo público y lo privado bien trabajado, la política también tiene que entender que nosotros necesitamos las herramientas, ese desarrollo territorial desde lo educativo para poder tener los recursos humanos que puedan ser las próximas generaciones que se sumen al desarrollo del municipio. Entiendo también que la academia está pensando en eso, hablaban los representantes de las universidades de esa necesidad de ir generando factores disruptivos dentro de las propias carreras, porque hay un factor fundamental, y eso lo venimos viendo nosotros desde la industria. Una persona que empieza a estudiar hoy y se recibe en 5 años, tal vez está trabajando y con conceptos
en constante cambio año a año, porque la tecnología avanza. Entonces es necesario también empezar a preparar los futuros profesionales que van a entrar a una industria que uno tal vez no sabe cómo va a ser dentro de 5 años. Lo que sí sabemos es que va a ser diferente, lo que sí sabemos es que va a ser competitiva y lo que nos va a dar a Pilar, a las empresas de Pilar, a Buenos Aires y Argentina, la capacidad de seguir siendo competitivos es que nos podamos adaptar a esa realidad. Yo hablaba antes de agroindustria, pero vos me hiciste recordar otro concepto que me parece muy importante, que Pilar tiene un potencial enorme, que es la biotecnología. Y ahí hay mucho para desarrollar. Pilar necesita, vos decís, el parque industrial tiene la mitad de las empresas dentro de un complejo, pero la otra mitad están fuera del parque y están diseminadas en distintos sectores de precintos industriales. Entonces, Ariel, ¿cuál crees vos, y desde el punto de vista de la academia, que también tiene que aportar mucho, este desarrollo de la biotecnología? Em, Creo que justo la semana pasada estuve en una charla en UNSAM y hablaba uno de los abanderados de de la bio y la nanotecnología Ujú. PYME, que es un laboratorio amigo nuestro que se llama ADOX. Ellos se dedican a a trabajar en bioingeniería. Ellos están trabajando mucho en nanotecnología con la Universidad de San Martín, con el laboratorio de nanotecnología. Y lo que uno ve es que hay muchas potencialidades. Claro. Entonces, Pilar, al ser un hub de empresas y tener muchos laboratorios radicados en el territorio, tiene una iniciativa que ahí estamos viendo si se reactiva, que es el área planificada que se denomina Polo Biotecnológico, donde puede incentivar a que sea una prueba piloto para que empresas que ya están consolidadas o pymes o tal vez emprendedores Ujú. tengan un espacio para poder potenciar sus estudios, sus investigaciones, que muchas veces lo que pasa, lo que falta en el ecosistema educativo, en el ecosistema de la universidad, es que hay muchas ideas, muy buenos investigadores. La educación argentina, a pesar de las vicisitudes que vive, es una de las mejores de Latinoamérica y seguimos con algunas facultades como algunas universidades como la Universidad de Buenos Aires, estando en la palestra a nivel mundial como las más altas casas de estudios. Lo que necesita es que se le dé un espacio de contención y que se los potencie. Entonces entiendo que Pilar, por el perfil político y la perspectiva que uno ve, por las empresas que están y por las necesidades del territorio, tiene grandes chances para poder potenciar la biotecnología a nivel local y eso poder trasladarlo a Argentina y exportarlo al mundo también. Y además porque me parece que el modelo del polo es un modelo de desarrollo en sí mismo. Ujú, 100%. Porque para que haya un desarrollo de un segmento en la industria, vos lo que necesitas es la decisión política, los recursos y la infraestructura. Y Pilar lo tiene. Alicia, me gustaría que me cuentes qué te deja la cumbre y qué perspectivas te deja para pensar y para seguir pensando de acá a futuro, ¿no? De los temas que hablamos de educación, que hablamos de sustentabilidad, hablamos de apalancamiento. Me sorprendió Leonardo Pasalauqua, que dice, bueno, necesitamos tener sustentabilidad, pero también necesitamos educación y educación financiera. Todos tenemos que aprender un poco más por ahí, ¿no? ¿Qué te dejó esta jornada de la cumbre? Bueno, bien, yo creo que siempre, como lo dije hoy, es aprender todos los días. Y uno escuchando también aprende, y creo que fue muy importante las personas que fueron pasando. Sin duda que a mí lo que más me deja es la gente que está en educación, Ujú. porque es algo donde nosotros apuntamos, donde ya venía apuntando nuestro fundador, y es donde vemos que es la parte que quizás a veces a Betson como compañía le cuesta más conseguir
gente capacitada para ir haciendo los nuevos puestos de trabajo o renovaciones en algunos. Entonces creo que la parte de educación es la más importante que hoy me llevo, Además me sin parece que... desmerecer a los demás, ¿no? No, y además me Pero pareció que todos miran a Betson como un articulador, como que se pueden referenciar en una empresa y todos ser parte de esa referencia que termina siendo bueno, pero eso Betson. hace a las políticas de puertas abiertas, como siempre comentamos con Ariel, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y yo lo decía hoy, o sea, abrir la puerta hacia nuestra gente que educa, como traer escuelas, traer las escuelas técnicas que han estado aquí también, mostrarles que desde la empresa hay muchos lugares donde uno puede ocupar un lugar, un puesto. Entonces, capacitarse no es ser un farmacéutico porque es un laboratorio, no tenés que ser un químico porque es laboratorio. Necesitamos gente que sepa computación, Claro. necesitamos gente que sepa elaborar buena cocina, porque nosotros tenemos comedor en planta. Entonces, son variados los puestos que puede haber adentro de un laboratorio. Entonces, la educación creo que es el bastión más amplio que hoy yo le puedo dar una mirada así como para seguir apostando. Por eso tenemos todas las posibilidades para nuestros colaboradores para poder seguir capacitándose, porque así lo entendemos, y es la forma de seguir haciendo crecer no a Betson, a Pilar, sino al país, ¿no? Eugenio, palabras finales. Y me quedo con la colaboración, la intercolaboración. Me quedé con eso de la cumbre. Y fue una alegría ver cómo referenciaban a Betson como un nexo, ¿no? Esto que acabas de decir. Y me parece que el presente y futuro pasa por ahí. Pasa por acercarnos más, comunicarnos. Venimos de una pandemia, un momento que nos aisló. Y me parece que muchas de las respuestas que tenemos a futuro es el no aislamiento, el saltar la grieta sea cual sea. Hoy está muy de moda la palabra grieta a nivel político, pero hay grietas a nivel industrial, hay grietas a nivel autoridades versus industria. Bueno, un montón. Me parece que me llevo de eso en esta cumbre de saltar esas grietas, de no escribir mails, de levantarse de los escritorios y hablarse, ¿no? Me parece que eso es muy importante para la humanidad de nuestros espacios, ¿no? Tanto las empresas, la educación, todos los que estuvieron. Me parece que resaltar esos valores humanos en todos los espacios nos engrandece como organizaciones, porque finalmente, ¿qué somos sino grupos humanos, ¿no? Las empresas son eso, las instituciones son eso, y mientras más mejoremos nuestra comunicación, mejor va a ir todo. ¿Mm? Pensaba, como para ir haciendo el cierre, que en cada mesa, como decía, en cada panel, como decía Alicia, había una referencia de Betson, ¿no? También lo dijo Eugenio, Ariel. Me parece que ahí hay un potencial enorme, tanto con la academia como con la conectividad. Nosotros trajimos a hablar a una empresa que en definitiva es la que nos da soporte para nuestra transmisión de streaming. Así que en ese sentido me parece que Pilar todavía tiene un potencial enorme para eso. Quisiera cerrar con esto de que habíamos arrancado, como para tener una idea de qué tenemos. A ver, yo digo Pilar 2030 y es como ponernos una fecha, pero más que una fecha me parece que es un objetivo, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que llegar? Bueno, es una pregunta. No es una... Es una pregunta muy amplia y muy desafiante. Yo creo que los territorios tienen que empezar también a adaptarse a los tiempos que vienen. Justamente por eso, para mí, Pilar en particular, la provincia y la nación también, pero Pilar en particular,
tiene las herramientas tiene, y creo que lo están haciendo, que empezar a pensar una planificación territorial estratégica teniendo en cuenta la potencialidad que tiene, vuelvo a lo mismo, los parques, la infraestructura, las inversiones que llegan a Pilar constantemente y complementarla con recursos humanos calificados, que ahí es donde el Estado tiene que invertir y hacer un estudio estratégico para ver cuáles son las necesidades de personal calificado y del territorio para poder darle más que nada trabajo, insertar a población joven que hoy está estudiando y está tratando de esforzarse para poder llegar a tener su primer trabajo en tiempos tan complejos. Entonces, me parece que el desafío de Pilar, además de seguir siendo un abanderado de la industria, un abanderado del desarrollo territorial, porque bueno, Pilar junto con algunos municipios de zona norte como Escobar y Tigre, también son los abanderados de las urbanizaciones cerradas, somos uno de los municipios que más urbanizaciones cerradas tiene en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, y para todos esos desarrollos, desde el punto de vista de la infraestructura, vial y construcción, también te necesitas recursos humanos calificados, así que me parece que Pilar, para seguir siendo la abanderada y seguir siendo un municipio modelo, tiene que planificar cómo forma una planificación estratégica para la formación de los futuros trabajadores, para la formación de las futuras instituciones, para seguir dando soporte a la sociedad desde lo educativo, desde el trabajo. Me parece que por ahí viene el Pilar 2030 como algo desafiante, ¿no? Muchas gracias a los tres, muchas gracias a esta empresa que nos ha permitido transmitir desde aquí. Muchas gracias por habernos sumado a los 45 años también de Betson. Y me parece que todo lo que hemos contado es un poco el objetivo, ¿no? Poner en agenda esta voz que nos permite decir, bueno, somos esto, necesitamos tal cosa porque queremos ir a tal lado, y que me parece que también esa planificación es parte de la industria. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta acá llegamos. Muchas gracias nuevamente a Laboratorios Betson, a Maxi, a Gustavo, a Martina, que nos han dado esta apoyatura, al equipo IT de Betson también, que nos resolvió toda la cuestión de la conectividad. Y nosotros nos reencontramos el próximo 22 de noviembre, cuando hagamos el cierre en la ciudad de Buenos Aires, en el edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde ahí vamos a hacer no solamente un cierre de lo que pase con lo que dentro de ese espacio, sino que vamos a hacer un raconto de todo lo que fue en el año, porque Betson, por ejemplo, nos acompañó a Córdoba, y ahí estuvimos, realmente fue un viaje de aventuras, porque han dejado muchísimas cosas para contar, y esto es un poco lo que queremos transmitir y hacer con la empresa, que la cumbre industrial sea su voz. Así que nos reencontramos la próxima. Muchas gracias a todos que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo 22 de noviembre. Muchas gracias.